Estimados hermanos y amigos, los saludo a todos en el nombre de Cristo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien como el día? ¿O bien? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Tenemos visitas en el día de hoy y nos gozamos en poder compartir con nuestro estimado Jorge. Que el Señor te bendiga. Muy bienvenido a esta comunidad. Después vamos a tener un tiempito para poder conversar. Y todos aquellos que no habían tenido la oportunidad de saludar o de ver hace algún tiempo, también es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Es un gozo la actividad que tuvimos hoy día en la mañana, de poder compartir un rico desayuno en nuestra escuela dominical, haciendo repasos en relación a todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y como ustedes bien saben, ya terminó la serie de sermones de Abraham y desde hoy día en adelante comenzamos la nueva serie de Hechos, la comunidad en movimiento. Estamos tratando de hacer un ejercicio de predicar todo el libro de Hechos y si Dios así lo permite vamos hasta en forma parcelada, vamos a poder terminar a fin de año el libro de Hechos completo. Así que quiero compartirles, estimados hermanos, que este tiempo de preparar este sermón ha sido caótico, ha sido súper complicado, porque por la gracia de Dios ya tengo departamento. Para los que estaban enterados de aquello y que me pusieron en Facebook que no tuve que esperar 25 años como Abraham, ¿cierto? Sino que esperé algunos meses y quiero dar las gracias al Señor por eso. Quiero darle las gracias a la iglesia porque ha estado orando por aquello y les pido que nos ayuden a orar para todo lo que eso significa, los ajustes, los cambios, el redimensionar lo que es el mobiliario y todas aquellas cosas, y que el Señor permita que disfrutemos y ese lugar sea un lugar para la gloria del Señor. Y esta semana ha sido una semana movida, esta semana ha sido una semana de cambios, de arreglos y de todo aquello, y entre el intertanto ver el sermón. El libro de Hechos cada vez me sorprende aún más. El libro de Hechos de los Apóstoles, que más bien debiese ser los Hechos del Espíritu Santo más que los Hechos de los Apóstoles, porque solamente destaca a algunos de los apóstoles, ¿ya? Pero sí lo que destaca constantemente es el accionar del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor. Y ustedes se recuerdan que la primera serie de sermones, con el fosforito ahí prendiéndose, hablaba del resurgimiento de la comunidad de Dios. Básicamente con la idea de cómo se vuelve a establecer cómo se vuelve a establecer esta idea de pueblo de Dios, cómo se vuelve a establecer esta idea de familia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Cómo en Cristo son reunidas todas las cosas, cómo en Cristo la familia vuelve a unirse, cómo en Cristo el pueblo de Dios vuelve a tener una relación con Dios. Por eso la idea del resurgimiento. Y del capítulo 1 al capítulo 12 nosotros vimos estos temas con la énfasis de que se establece prácticamente la iglesia. Ojo, la iglesia no empieza en el libro de Hechos. La iglesia no empieza con el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia empieza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia son todos aquellos que creen en Cristo como su Señor, como su Salvador. Sea aquellos que miraban hacia adelante esperando al Mesías, sea aquellos que estuvieron con Él en ese momento, y sea aquellos como nosotros que estamos mirando hacia atrás, hacia la cruz, que como veíamos el día miércoles, estudiamos este mismo texto, preparándonos para el día de hoy en conjunto, escribiendo nosotros el capítulo 29 de los Hechos, ya no de los apóstoles, sino que de la iglesia.
Estimados hermanos, como les citaba recién, el día miércoles nosotros ya estamos teniendo un giro. Al principio era tener un tiempo de estudio y de oración, donde hemos orado por sus necesidades, donde hemos orado por las necesidades de la iglesia, donde hemos echado de menos a varios hermanos que nos han acompañado, pero que ahora por diversas circunstancias no han estado con nosotros, pero sabemos que seguramente nos pueden estar acompañando en el corazón, en el espíritu. Pero queremos instarlos a que nos acompañen, porque se está dando la conversación del miércoles. Fue una conversación realmente exquisita, y fue un tiempo de oración realmente exquisito en torno a la Escritura. Está siendo un tiempo donde nos estamos conociendo, está siendo un tiempo donde nos estamos abriendo, está siendo un tiempo donde ahora ya hicimos el cambio, no solo de estudiar un tema en particular, sino que ahora todos los miércoles vamos a orar y vamos a estudiar el sermón, el texto del sermón del domingo siguiente. Por lo tanto, los hermanos del día miércoles van a estar bastante más avanzados para el día domingo. Vamos a tener más preguntas, vamos a ver interrelacionado y profundizado aún más el texto del día de hoy. Y para quien predica es un desafío mayor, porque ya muchas de las preguntas que uno se hace al predicar ya se hicieron en el grupo. Pero también hay una retroalimentación interesantísima, y a posterior de eso, cómo el Señor nos combina a orar profundamente por las necesidades de cada uno de nosotros. La comunidad en movimiento. El resurgimiento de la comunidad de Dios. Ahora pasamos a la comunidad en movimiento. Una comunidad se destaca porque tiene su particularidad de que se mueve. Cuando una comunidad no tiene esa característica de movimiento tanto interno y externo, deja de ser comunidad per se. Por lo tanto, lo que la Escritura nos está hablando aquí en el libro de los Hechos es que una vez establecido el resurgimiento de la comunidad de Dios, esta comunidad de Dios no se quedó en un solo lugar. Esta comunidad de Dios no se quedó en Jerusalén, por ejemplo. Esta comunidad de Dios fue esparcida. Esta comunidad de Dios, no sé si ustedes se recuerdan, capítulo 8, cuando la iglesia en el versículo 1 y 2 en adelante fue perseguida y dispersa, de lo que se habla de la diáspora. Cuando ahí estaba toda la situación de Esteban con Saulo, y la iglesia fue perseguida y que solo los apóstoles quedan en Jerusalén. Sin embargo, todos los demás hermanos en Cristo son dispersos, arrancan, son autoexiliados, autoexiliados, y mientras van en este exilio, lo que van haciendo es diseminando la palabra del Señor. Por lo tanto, ya en el capítulo 8 nosotros teníamos atisbos de que esta comunidad de Dios es una comunidad que está en un movimiento constante. Es una comunidad que no se estanca. ¿Usted ha tenido agua estancada? ¿Ha pasado por lugares cuando va a viajar, cuando va al sur, cuando va al norte, y que ha tenido que pasar por ABC motivo un charco de agua estancada, y que uno la mueve un poquito nomás y cómo sale ese olor putrefacto? Eso ocurre, y puede ocurrir, y va a ocurrir cuando una comunidad se estanca. Cuando la comunidad se mueve, hay agua limpia, hay una disposición distinta, hay un olor distinto, hay una no solamente un olor y una disposición, sino que hay una actitud distinta. Sin embargo, aquí esta iglesia estaba siendo perseguida, por eso se movió. Pero ahora vamos a ver que la iglesia no solamente se movió porque estaba perseguida, sino que en este caso, desde el capítulo 3 en adelante, nos empezamos a dar cuenta que la iglesia en su ADN está teniendo esta idea de moverse y de dispersar, de diseminar el Evangelio de Cristo. En el capítulo 11, que nosotros también ya lo pasamos,
nosotros podemos darnos cuenta que se habla de la iglesia de Antioquía, que es precisamente donde está centrado el capítulo 13. Es precisamente de donde vamos a hablar. La iglesia de Antioquía tiene algo muy interesante, porque el autor, hasta el capítulo 12, le hace bastante énfasis a la iglesia de Jerusalén. No sé si ustedes se han dado cuenta. Tienen que ir a Jerusalén. Cuando ocurrió que el evangelio fue entregado a los gentiles, tuvieron que ir a dar cuentas para allá. Hubo una reunión y después de la reunión tuvieron que bajar y decirle: tan tranquilos, no se preocupen, vamos, sigamos predicando el evangelio. Sin embargo, ahora el autor empieza a centrarse en este otro sector, en este otro lugar, la iglesia de Antioquía. Y es sumamente interesante qué es lo que es el sector de la iglesia de Antioquía. No sé si usted conoce algo. La ciudad de Antioquía, dice, está situada al norte de Siria, cerca del río Orontes. Era la más grande de las 16 ciudades del Mediterráneo oriental, que llevaban el mismo nombre. Una denominación que compartían porque muchos de los reyes de la dinastía seleucida, que gobernaban la parte oriental del imperio de Alejandro Magno después de su muerte, llevaban el nombre de Antíoco. Por eso la idea de Antioquía. Era una costumbre prácticamente de colocar los nombres a las ciudades de quienes los gobernaban. Por lo tanto, Antíoco es este emperador, este rey, quien gobernaba, y por eso la ciudad pasa a ser con ella. Con una población estimada de unos 300.000 habitantes. ¿Qué población podría ser en nuestro país? Rancagua, Viña, más o menos, ¿cierto? Eso para que ustedes se ubiquen. Antioquía de Siria era la tercera ciudad más poblada del Imperio Romano. De repente nosotros hablamos del Imperio Romano y quedamos muy maravillados, pero imagínense, era la tercera ciudad más poblada del Imperio Romano. Ya nosotros hoy en día podríamos decir que es chiquita, solo por detrás de Roma y de Alejandría. Era también sede administrativa de la provincia romana de Siria. En ella vivía una numerosa población judía que, según estimaciones dice que es entre 22.000 y 65.000 habitantes judíos. ¿Ya? O sea, de esos 300.000 habitantes, pónganle unos 50.000 eran prácticamente judíos. Por lo tanto, Antioquía no era cualquier ciudad. Por lo tanto, Antioquía no era cualquier sector. Era algo importante dentro del Imperio Romano. Sin embargo, tiene otras características. Era una ciudad de moral relajada, como todas las ciudades romanas, debido especialmente a la prostitución sagrada que se practicaba en un templo situado en la población de Dafne, a unos 8 kilómetros de la ciudad. Roma, una ciudad, un imperio sumamente relajado, sumamente laxo. Antioquía no era la excepción. Dice, era un centro comercial de ámbito internacional. Era también una ciudad cosmopolita. La gente estaba habituada a las innovaciones. Miren, nosotros hablamos hoy mucho de las innovaciones, pero cuando es una comuna o una comunidad o una región o una nación laxa y relajada moralmente, como es el Imperio Romano y como lo es Antioquía, innovaciones se le llama a cualquier otra cosa, como por ejemplo que había una gran permisividad y las actitudes tradicionales que se tomaban tan en serio en lugares como Jerusalén no tenían mucho peso en la ciudad. Antioquía era totalmente relajada, cambiaba todo lo que si todos veían que esto era negro, para Antioquía era de otro color absolutamente, no les importaba nada de aquello. Josefo, que es un historiador en Antioquía, dice que vivía un gran número de prosélitos. De hecho, uno de los 7 escogidos para servir las mesas en Jerusalén era Nicolás, un prosélito de Antioquía. Era pues un lugar ideal para constituirse en la verdadera ciudad natal del cristianismo gentil. Muchos dicen que el cristianismo debería haber salido más de ahí que precisamente de Jerusalén. Hoy día la ciudad forma parte del territorio de Turquía. ¿Qué hay en Turquía para nosotros que delante me decían que hay que terminar tempranito?
El mundial de la sub-20, donde vamos a ganar, ¿cierto? Amén. Había poca fe, había muy poca fe. Y se llama, ¿cómo se llama la ciudad donde está el mundial? Y Antalya. ¿Saben cómo se llama este sector? Antaquia. Interesante, ¿eh? Con una población relativamente pequeña de unos 40.000 habitantes. ¿Se da cuenta, estimado hermano, cómo nosotros a veces es poco lo que conocemos solo de un nombre? Antioquía, listo, ahí está la iglesia, ahí empezó la iglesia, pero tiene cosas que son muy interesantes. Una ciudad que pertenece a un imperio, una ciudad que tiene el nombre de un gobernador, una ciudad que es relajada moralmente, una ciudad que no le importa qué es lo que esté sucediendo en otras latitudes, solo le importa lo que en ella hay. Y en el capítulo 11, donde habla del versículo 19 en adelante de Antioquía, dice: lo que se habían dispersado, capítulo 8, ahí está citando el capítulo 8, los que habían dispersado por la persecución que se desató en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y a Antioquía, sin anunciar a nadie en el mensaje, excepto a los judíos. Todos los que fueron dispersos, la gran mayoría, fueron a distintos lugares, ¿cierto? Como sale ahí, pero le predicaron el evangelio solo a los judíos, porque creían hasta ese momento de que el evangelio era solo corporativo. Nuevamente, creían que era solo judío. Pero el texto nos va aclarando que habían unos revoltosos, habían unos revolucionarios, ¿cierto? Versículo 20: sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos. ¿Y qué pasó? Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Dónde? En Antioquía. ¿Ya? Luego ahí empieza a ocurrir que la noticia llegó a otros lugares y nuevamente se tienen que reunir para ver qué es lo que estaba pasando. Y aquí nosotros rápidamente nos vamos al capítulo 13, entendiendo qué es lo que es Antioquía, entendiendo qué es lo que ocurrió ahí, entendiendo que luego de la dispersión el Señor permitió que no tan solo se le predique el evangelio a los judíos, sino que también a los gentiles en este lugar. Y la comunidad de movimiento, estimados hermanos, en primer lugar envía a los que Dios aparta para su obra. En primer lugar, una comunidad en movimiento envía a los que Dios aparta para su obra. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, en algunas dice Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se habría criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el cuidado del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. No los echaron. Nosotros tenemos la idea de despedir es que alguien que lo echan, sino que le desean bendición en la nueva función que ellos van a desarrollar. Una comunidad en movimiento envía a los que Dios aparta para su obra. Una comunidad en movimiento envía a los que Dios aparta para su obra. Ese día miércoles nuestro hermano Leo nos conversaba, nos compartía un poco el salir de la primera, después de la primera iglesia a la sexta iglesia, y de la sexta iglesia para acá, y cómo en alguna medida se fueron dando un poco estas características. Entre paréntesis, siempre hay algún tropiezo o alguna circunstancia compleja. En ninguna parte dice que eso no va a ocurrir,
pero cómo se ha ido dando incluso aún en nuestros tiempos. Y dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros ciertos personajes. Bernabé ya fue anunciado antes. Ya conocimos la conversión de Saulo, que es Pablo, ¿cierto? Y nos destaca ciertos personajes que están ahí cumpliendo este oficio de instrucción y de predicación de la palabra del Señor. Luego de eso dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. La iglesia de Antioquía no eran solo estos personajes que aparecen ahí. Ellos son los líderes. Vendrían a ser los pastores. Vendrían a ser el consistorio. El texto lo que quiere es destacar más adelante qué es lo que va a pasar con dos de ellos, ¿ya? Va a haber un grupo de líderes, de presbíteros, ¿cierto? Consistorio, que en un momento, van a ser sacados dos de ellos para que vayan a cumplir la función de plantar una iglesia en otro lugar, ¿ya? Pero volvamos ahí y quedémonos en ese sector. Dice, mientras ayunaban y participaban. ¿De qué? Del culto al Señor. La iglesia, cuando la iglesia está adorando al Señor en espíritu y en verdad, la presencia del Señor se manifiesta. Cuando la iglesia está adorando en espíritu y en verdad, cuando busca el rostro del Señor de verdad, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón vuelto delante de Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Dios habla directamente al corazón de la iglesia. Dios habla directamente por medio de su Espíritu al corazón de la iglesia. Y el corazón de la iglesia, el corazón de una comunidad, es usted, soy yo. Amén. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando buscamos el rostro de Dios, independiente de nuestro pecado, independiente de nuestra maldad, porque hay Dios que somos maldadosos, hay Dios que somos pecadores. ¡Qué lata! ¿Por qué Dios no nos hizo de una manera que era apretar el botón y dejamos de ser pecadores y vivimos una vida llena de dicha y felicidad y bondad y rectitud? Sin embargo, Dios no pretende que las cosas sean de esa manera. Él quiere que nosotros cada día vayamos desarrollando nuestra intimidad, nuestra espiritualidad con Él. Por lo tanto, nos deja en esta circunstancia, en tal cual como lo dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no hago, más lo que no quiero hacer. Precisamente eso es lo que hago. Y no es tan solo eso, me deleito en hacerlo. Pero miren, estos hombres que están aquí no son diferentes. Pablo, Bernabé, Simeón, no son diferentes a ustedes, no son diferentes a mí. Sin embargo, cuando la iglesia se centra en buscar el rostro de Dios, cuando una iglesia ayuna, cuando una iglesia ora constantemente, la presencia del Señor se manifiesta, hermano. Amén. Nosotros somos una iglesia floja para ayunar. Somos una iglesia floja para orar. Somos una iglesia floja para tener estas partes que son propias del culto, que son propias de la adoración a Dios. Somos muy light, somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de nuestra era. Si apenas leemos la Escritura, mucho menos vamos a orar y mucho menos vamos a ayunar, porque es una relación. Yo leo, el Señor me habla, oro, y el producto de la oración, yo tengo una actitud de ayunar para poder buscarlo en mayor intimidad. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, no es necesario el ayunar. Hermanos, es importantísimo ayunar. Amén. La palabra no nos dice que no es importante. La palabra nos manda a ayunar. Es un imperativo ayunar, como es un imperativo orar, como es un imperativo leer la palabra del Señor, como es un imperativo congregarse y no tener por costumbre, como algunos tienen, de no hacerlo.
Cuando tenemos esos componentes, cuando tenemos esa relación uno con otro, la presencia del Señor se manifiesta. Amén. Nos hacen falta más vigilias. Nos hacen falta más reuniones de oración en comunidad. Seguramente usted ora en su casa. Seguramente usted ora en su intimidad. Pero Dios quiere que estemos como pueblo. Amén. Como pueblo, reunidos, contándonos nuestras penas, llorando frente uno al otro, como lo que ocurre los miércoles aquí. Donde abrimos nuestros corazones, donde mostramos qué es lo que nos ocurre. Y hermanos, la presencia del Señor se ha manifestado en este último tiempo en los días miércoles. Hemos salido llenos de gracia, hemos salido llenos de gozo, hemos salido desafiados, hemos salido reconociendo que somos pecadores, pero también reconociendo que la gracia del Señor está cada día actuando en nuestro corazón. La presencia del Señor se manifiesta en la comunidad cuando lo buscamos de la manera correcta, adorándole al Señor como corresponde. Cuando yo estoy en esta actitud, soy capaz de oír la voz de Dios, y esa voz de Dios dice que le separen a ciertas personas para que se pueda seguir extendiendo su obra. Si yo no estoy en esa condición, si yo no estoy en esa actitud, voy a ser solo uno más. Y lo más probable, estimado hermano, a lo mejor tú hoy estás queriendo acallar un llamado que ya tienes hace mucho tiempo. A lo mejor tú hoy estás siendo desafiado por la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, de que el Señor te va a tomar en algún momento, te va a decir: toma tus petacas y mándate a cambiar al norte, al sur, al extranjero, porque yo te voy a usar para mi propia gloria. Amén. Pero cuando nos ponemos de verdad en la presencia del Señor, la comunidad, el movimiento envía a los que Dios aparta para su obra. Es Dios quien aparta a Bernabé y a Saulo. No fue la comunidad democrática, no fue la asamblea. Es Dios quien aparta. La asamblea solo reconoce algo que Dios ha hecho en el corazón. Cuando nosotros elegimos a oficiales que creemos que nuestro gobierno es uno de los mejores y de los más representativos y cercanos a la Biblia, no es que usted esté haciendo la labor de Dios. Aquí no es Vox Populi, Vox Dei. Aquí no es la voz del pueblo, la voz de Dios. No es así. Amén. Esta es la voz de Dios. La palabra es la voz de Dios. Solamente nosotros reconocemos lo que hay en el corazón del hombre, que se manifiesta a través de sus dones, que se manifiesta a través de su compromiso, que se manifiesta a través de su trabajo dentro de la iglesia. Saulo y Bernabé se destacaron. Ustedes lean hacia atrás, vean cómo ellos trabajaban. Vean la obra de Saulo, vean la obra de Pablo, vean cómo hasta el día de hoy la teología de Pablo sigue moviendo los cimientos del cristianismo. Amén. ¿Habrá aquí algún Bernabé? ¿Habrá aquí algún Saulo? A lo mejor eres tú. A lo mejor es usted, hermano. A lo mejor eres tú que recién estás llegando. No tenemos idea. No tenemos absolutamente idea porque somos limitados. Sin embargo, Dios dice: apártenme a tal, porque yo lo he llamado a cumplir mi obra. ¿Y qué hace la comunidad? Atenta, cumple lo que el Señor le pide. La comunidad en movimiento envía porque está alineada con el plan de Dios. Está alineada con el plan de Dios.
yo voy a estar alineado con el plan de Dios si mi comunión personal está alineada con Dios. El conjunto de corazones unidos a Dios va a poder entender de que esta comunidad tiene la capacidad, hermano, esta comunidad, Cristo el Señor, tiene una capacidad tremenda, un potencial pero hermoso, precioso, maravilloso, extraordinario lo que ustedes tienen aquí. Amén. Tienen unas capacidades, tienen personas maravillosas, tienen dones, tienen habilidades, tienen talentos extraordinarios. Pero que nos falta arrodillarnos más delante del trono de la gracia del Señor. Que nos falta ser más dóciles frente al Espíritu del Señor. Eso va a significar que nos alineemos y que nos importen menos las cosas de aquí, nos importen más las de allá arriba, que nos importen más las cosas del reino, que nos importen más las cosas que están en el cielo que las que están en la tierra. Muchas veces no somos felices, hermano, teniéndolo todo. Usted y yo muchas veces no somos felices teniéndolo todo. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. La comunidad envía porque está alineada con el plan de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Cuando está alineada con el plan de Dios, identifica a las personas que pueden ir y dicen: sí, aquí están, vamos. Y no es producto de divisiones el que se va. No es porque no le gustó el pastor, no es porque no le gustó el consistorio, no es porque no le gustó el proceso ministerial, no es porque no le gustó la iglesia que está en él, no es porque no le gustó que hace frío, que hace calor, no, sino porque tiene una pasión por predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. Y eso lo reconocemos, y eso lo vemos, y eso decimos: Señor, gracias, llévalo, anda. Sigue multiplicando la iglesia y el evangelio en otro lugar. Es más, el texto dice: así que después de ayunar nuevamente, orar nuevamente, le impusieron las manos y los despidieron a Bernabé y a Saulo. ¿Estará queriendo decirnos el texto solo por jodernos la pita que hay que ayunar y que hay que orar? No, en 3 versículos ya nos está dando el énfasis. Amén. Oremos, ayunemos como iglesia, Amén. para que el Señor levante hombres y mujeres que puedan ser llevados a otros lugares para extender el reino. Porque la comunidad en movimiento envía lo mejor de su iglesia, porque Bernabé y Saulo eran los mejores de su iglesia, los más capacitados, los más bacanes. Muchas veces nos reservamos los bacanes y que vayan los chachitas, los pencas ahí, lo que no, eso ya, sí, anda para allá y mejórate en el camino. No, aquí el texto nos está diciendo lo mejor. Pablo y Bernabé eran lo mejor que hay en la iglesia, el mejor liderazgo. La comunidad en movimiento no tan solo envía y se alinea al plan de Dios, sino que envía luego de buscar el rostro del Señor. Dice: Bernabé y Saulo, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. No sé si ustedes se dieron cuenta en el 3 y el 4. Así que después de ayunar, orar, le impusieron las manos. No es que lo estaban ordenando para ser pastores, porque ya ellos tenían su oficio. Lo estaban ordenando para este oficio apostólico misionero. Hoy día de tanto nombre ya no les basta a los que les gusta hacer y tener grados y jerarquía dentro de la iglesia, que ya están hablando de los ángeles y de los arcángeles. Ya no les basta el pastor, el obispo y el apóstol. Ahora ya son el ángel, no sé cuánto. Sin embargo, aquí el texto dice que los despidieron, o sea, les impusieron las manos, oraron por ellos,
y los mandaron con todo el amor y la gracia del Señor. Amén. Hacia donde ellos, el Señor los iba a llevar. Y aquí el texto lo retoma, el versículo 4. Bernabé y Saulo, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La iglesia envía, la comunidad envía, porque pertenecen a la comunidad. Pero específicamente el que envía es el Espíritu de Dios. Si usted está aquí hoy, si tú estás aquí hoy, es porque a lo mejor tú, en un futuro no muy lejano, Amén. el Señor te va a tomar y te va a mandar a la China. Amén. Literalmente. Porque está grabando, no puedo decir algo importante respecto de la China. Lo corto. La comunidad en movimiento envía a predicar el Evangelio en todo centro religioso. Mire, versículo 5, al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también como ayudante a Juan. Estimado, la comunidad envía a predicar el Evangelio en los centros religiosos del sector de la época. No tan solo la sinagoga, sino que también vamos a ver más adelante el Areópago. Miren, los primeros habían llegado solo a hablarle a los judíos. Antioquía fue una revolución. Los de Antioquía fueron una revolución, a ellos no les importaba dónde estaban. Si había que predicar en la sinagoga, se metían a la sinagoga. Si había que ir a predicarle a los griegos, se metían donde los griegos. Si había que ir donde, no sé, ellos se metían. Iban, discutían, peleaban, daban argumentos, mostraban su pasión por Cristo. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? ¿Dónde estamos? Aquí. Solamente aquí. ¿No hemos metido en alguna sinagoga? ¿Sabes que hace rato que tengo ganas de meterme en una iglesia mormona? Una porque creo que la iglesia mormona es la CIA encubierta en cada país del mundo, aunque me vengan a buscar después. Porque ellos tienen controlado todo el mundo. Si son capaces de desviar un presidente, tienen capacidad para todo. Ir a esos templos, ir a predicar, ir a hablar, ir a la iglesia, a donde sea. Pero a nosotros nos cuesta, hermano. Nosotros como presbiterianos nos cuesta salir a hablar, nos cuesta salir a predicar. Tenemos una parcialidad de lo que es el Evangelio, tenemos una parcialidad de lo que es reunirnos, tenemos una parcialidad de lo que es el concepto de iglesia. Es lamentable esa parte. Tenemos que ver el todo de la iglesia y de todo lo que significa el Evangelio y el discipulado. Tenemos que ir a todas, en todo lugar, a predicar el Evangelio en los centros religiosos más importantes y relevantes de nuestro país. ¿Dónde se ha visto que ha habido algún predicador importante, cristiano, evangélico, bíblico, en nuestro país que esté ocupando o que haya tenido alguna charla, algo, en los centros que corresponden del pensamiento? Ustedes dirán, sí, no, pero vino Marcos Huita hace poco, vino esto. Pero estamos hablando de gente importante. El único que me recuerdo que fue para los 500 años de Calvino, que nos movimos, hicimos una actividad en el aula magna de la Universidad de Chile. Pero ni siquiera ahí estuvo toda la iglesia. En el centro del pensamiento laico se predicó el Evangelio. Por ello es un gran desafío para los 150 años de la Iglesia Presbiteriana de Chile, hacer algo apoteósico, hacer algo donde todos queden marcando ocupados, donde esté prensa, donde haya toda la gente quede ahí en realidad conmovida por lo que ocurre. ¿Qué centro religioso hay cerca suyo? ¿Dónde se desarrolla usted? ¿Dónde está usted? No le estoy diciendo que se haga parte de, que se haga miembro de, porque no podemos ser luz y tinieblas a la vez solo por querer alcanzar el Evangelio. Usted es del pueblo de Dios y nada más. No puede estar mezclando las cosas, pero sí puede ir como Pablo al Areópago.
a predicar, a hablar. Y por último, la comunidad envía a exponer la verdad desechando el engaño. Dice que recorrieron toda la isla. ¿Hasta dónde? Hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero. Había un gobernador que quería hablar con Pablo. Miren, había un gobernador que quería hablar con Pablo. No era judío, era un gentil, romano. Los judíos no se podían ver con los romanos, no tenían relación. Pero este quería hablar con Pablo. Pero se apareció un hechicero, un falso profeta, sabiendo este judío en su ley, sabiendo de que Dios aborrecía la adivinación y la hechicería, y que tenían que ser lapidados todos y cada uno de ellos. Él sabía su propia ley, pero él tenía este oficio, mal oficio. ¿Saben por qué? Porque era platita. Eche platita, eche platita. No sé si lo han escuchado ustedes ahí en las plazas, en algún lugar, con faldas largas, ¿ah? Y que le quieren sacar la suerte, que quieren verle el futuro. O ahí en el metro Manuel Montt, que uno va saliendo por el metro y está lleno de tarot ahí. ¿Por qué no nos vamos y nos ponemos al lado de los del tarot y le decimos, te vemos tu futuro gratis? Si el futuro del hombre con Cristo es la vida eterna y sin Cristo es muerte eterna. Amén. Eso está claro, eso lo dice la Biblia y no hay para qué andar mirando las manos ni las cartas. Amén. Más que seguro que nos echarían ahí, nos pegarían, nos dirían más que algún gravato, pero ahí tenemos que estar. Esas son las cosas que hay que hacer. Pero no, yo estoy bien aquí donde estoy. Me siento bien, así como estoy. Seamos como Bernabé, seamos como Pablo. Prediquemos el Evangelio en los distintos centros religiosos. Expongamos la verdad desechando el engaño. Hermanos, hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Que el Señor tenga misericordia de mí. Amén. Hay muchos de los libros que usted lee que no son cristianos. Hay muchas de las páginas que usted lee que aparentemente son cristianas y no son cristianas. No son bíblicas, no tienen la certeza bíblica, que hablan cosas que nosotros no creemos. Pero ahí están, son bestsellers, son número 1 en ventas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llenar los bolsillos de esas personas solamente. Solo para eso. Pero el Evangelio de Cristo no se predica. Y cuando se predica a la gente no le gusta que le hablen del Evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta o no? Los desafío. Busquen en Wikipedia Joel Austin. Vean. Amigo de Marcos Witt. Vean. Vean cuánto cobra Marcos Witt por una prédica. Más de 600,000 pesos. ¿Cómo andarían? Predico todos los domingos. ¿Se da cuenta? Y que predican un evangelio que no tiene nada que ver con la escritura. Tú eres lo que tú quieres ser. ¿En qué parte de la escritura salen esas cosas? Que tú determinas tu vida, que tú determinas tu ambiente, que tú determinas tu forma de creer. ¿Quién dijo eso que decía la Biblia? Los 10 pasos para ser un hombre o una mujer exitosa. No habla de paso. Reconózcase solamente pecador y que necesita de la gracia transformadora de Cristo. Amén. Eso es escritura. Y puede ser 1000 pasos, 30,000, puede ser 1. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de la verdad, desechando el engaño. La comunidad envía para eso. Hermanos, se predica mucho afuera. Muchas cosas. Y nos reímos de tal o cual personaje que sale en la tele. De la farándula evangélica. ¿Cierto? Pero resulta que nosotros no estamos predicando la verdad para que el engaño no siga conquistando territorio. ¿Cuántos somos evangélicos en nuestro país? ¿Saben ustedes? 17% según el censo.
¿Según cuál censo dicen? Según el último censo objetado. 17%. Hermano, usted hable con esas personas Biblia. Y no hay Biblia. Creen en cualquier otra cosa, menos en la palabra del Señor. Por lo tanto, si tú eres un Bernabé, si tú eres un Saulo, vas a ser llamado a plantar otra iglesia, a abrir un grupo pequeño, a abrir tu casa, a hacer evangelismo y discipulado, para que se propague la verdad de Cristo, no la mentira, para que se propague la verdad de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor permita que seamos una comunidad en movimiento que enviamos a lo mejor que tenemos. Que el Señor permita que seamos una comunidad en movimiento porque estamos constantemente buscando el rostro del Señor. Amén. Que el Señor permita que seamos una comunidad en movimiento porque estamos ayunando y orando constantemente al Señor. Que el Señor permita que seamos una comunidad en movimiento y que enviamos para que otros conozcan el mensaje salvador del Señor Jesucristo. ¿Eres tú un Bernabé? El Señor te ha estado llamando, inquietando hace algún tiempo. A lo mejor es tiempo de empezar a responder, para que vayas con toda la bendición. Y a lo mejor en algún tiempo tenerlo aquí arrodillado, ir poniéndole las manos y diciendo: vaya, en el nombre del Señor. Hay muchas comunas en nuestro Santiago que necesitan Amén. del Evangelio de Cristo. Amén. ¿Está usted dispuesto a ir? Amén. Que así sea. Padre, gracias por este momento. Gracias porque somos una comunidad. Y te queremos pedir que seamos una comunidad en movimiento. Permítenos ser una comunidad que te busca en el ayuno, en la oración, en la adoración. Permite que seamos sensibles a tu voz, obedientes a tu palabra. Y permítenos, Señor, estar atentos a aquellos que tienen estas inquietudes de poder llevar tu evangelio a otras latitudes. Prepáranos para ello, porque seguramente van a ser los mejores que tengamos. Ayúdanos a desprendernos para la extensión de tu reino. Padre, que a quienes envíes y a nosotros que nos envías a diario a predicar tu palabra, permítenos rechazar el mensaje engañoso de Satanás. Permítenos confrontarlo con nuestra voz, con nuestro corazón y con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor bendito, a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, apártanos, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Y que no se siga extendiendo el engaño, sino que tu palabra sea cortando, Señor, como toda espada de dos filos. Utilízanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.